Hola a todos, esto es Sincronía, es un podcast diseñado para aprender y vivir la palabra. Bienvenidos al episodio número 2. Yo soy Al. Hola, yo soy Roberto, me da mucho gusto estar con ustedes y en este segundo episodio tenemos un tema titulado Los roles en la familia y queremos presentarles un matrimonio que nos acompaña. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando, me da mucho gusto estar aquí y formar parte de este proyecto que se está iniciando. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Ari, gracias, Roberto. Gracias. Hola, mi nombre es Abelina y de igual forma yo me siento muy agradecida por ser invitada y la forma de que a través de este proyecto vamos a transmitir lo que es la palabra de Dios. Gracias, estamos agradecidos, hermanos. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos todas las personas que nos ven. El tema de hoy, los roles en la familia. Y como dijimos al principio, nuestra base es la Biblia, es la palabra de Dios. Y vamos a empezar con un texto que está en Salmos 128, 3 y 4, que dice así: En tu hogar, tu mujer será como una vid llena de uvas. Tus hijos, alrededor de tu mesa, serán como plantas de olivo. De esa manera será bendecido el que respeta al Señor. Vemos una figura de mamá, de hijos, de esposo, pero ¿qué más podemos aprender de este texto? Sí, mira, que es importante ver cómo el Señor a través de este texto hace una comparativa de la familia con algunas plantas o algunos productos de algunas plantas. En la antigüedad estos frutos eran muy apreciados, muy apreciados. Entonces, no es raro que la Biblia los equipare con la familia. ¿Por qué? Porque le está dando su valor principal, su real valor de la familia. Estos productos representaban tal vez riqueza, tal vez bendición por parte de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? O sea, que se vea reflejada en la familia su bendición y su riqueza, ¿no? Sí, y algo que también puedo ver, ¿verdad? Con la segunda parte de este versículo donde dice, de esa manera será bendecido el que respeta al Señor. ¿Qué podemos tomar o extraer de ahí? Al decir que de esa manera será bendecido el que respeta al Señor, le está dando una gran responsabilidad a la cabeza. Entonces, yo puedo entender que lleva una gran responsabilidad. El que debe de tomar la batuta dentro de la familia es el esposo. Si el esposo está bien, yo creo que la familia se va encaminando, se va ordenando de acuerdo al plan que el Señor tiene para nosotros como familia, ¿verdad? Como sus hijos. Eso puedo yo extraer un poquito de este versículo. Fíjese, eso que está diciendo se me hace bien importante. El hombre como cabeza de la familia tiene una responsabilidad bien importante. Y el texto habla de que los hijos están alrededor de la mesa. O sea, hay como cierto interés, cierta unidad. Al ¿Qué alcance. importancia debe tener el carácter, la personalidad del hombre para que los hijos y la esposa deseen estar en la casa, o haya un ambiente de alegría? Muchas veces, la verdad es que las mujeres somos las que más estamos en la casa. Entonces, el ambiente que como mamás, como mujeres, como esposas, si no tienen hijos, se puede crear en la casa, yo creo que la mujer tiene una gran responsabilidad también. Fíjate que yo pienso que cada uno tiene su parte dentro de este rol o de este texto que tú estás mencionando, alrededor de la mesa. El papá, la mamá tiene su importancia, tiene su papel. Ciertamente la mamá es el cascabel ahí en la familia, ¿no? La que... La chispa, la alegría. David, como dice. Pero el hombre es el que da la firmeza, el que da la seguridad dentro de la familia, dentro del hogar. Entonces, al conformar papá y mamá y alrededor de la mesa están los hijos, eso nos habla, en este texto nos habla de una unidad, de un equilibrio, ¿no? Y eso es importante porque a veces ya en este tiempo la sociedad dicta otras cosas, o sea, ya las presiones, los problemas, todo lo que nos rodea como personas y como familias
a veces como que lo vemos un poco utópico, un poco lejano, lo que nos dice este texto. Pero déjame decirle una cosa, déjenme decirles a ustedes una cosa y a ustedes que nos están viendo de igual manera. La palabra de Dios no cambia. O sea, la palabra de Dios es firme, es eterna. Entonces, si hay una promesa escrita en relación a la familia, debemos nosotros tomarla para nosotros y para nuestra familia porque está escrita en la palabra del Señor. Bien. Y que tenemos ese fundamento, ¿no? Porque al final del día, nosotros como cristianos podemos ir a través de la palabra, a través de la administración de la misma, y podemos encontrar esa dirección, ese consuelo. Y de pronto, allá afuera, pues son otros parámetros, pero qué padre. Basarnos en la firmeza de la palabra para seguir ese camino nos queda perfecto para nosotros. Ahora, yo quiero agregar un poquito para aclarar un poquito lo que son los roles, y eso hablo desde mi experiencia, ¿no? Que al final del día, y obviamente basado en la palabra, ¿no? He llegado a concluir, y mi esposa aquí está, que uno de los roles que yo tengo como esposo es amar, pero también dar un liderazgo, claro, con humildad, ¿no? No autoritario. Yo he entendido también, y platicando con mi esposa, que otro es ayudar y edificar, y también complementar, ¿no? Es dentro de lo que es la familia y por ambos. Ese es un rol como de forma particular, pero también de forma grupal, en este caso en conjunto, que serían roles de padres, es formar y discipular hijos. Y obviamente a los hijos que están dentro del núcleo todavía, llamémosle de 18 para abajo y que viven dentro de esa cobertura aún, que pueden tener más años, es honrar y obedecer. Entonces, basado en esto, hermano Armando, yo quiero que nos ayude para aclarar un poquito este tema. ¿Por qué Dios está interesado en las familias? Pero también por qué quiere formar parte dentro de las familias. Ok, mira, hay que entender en primer lugar que la familia es un diseño, un modelo que viene de parte de Dios. O sea, Dios ideó la familia. Él en algún punto preparó un lugar llamado familia para que el hombre se pueda desarrollar en todos los aspectos dentro de ella. Ahora, déjame ponerle un poquito de contexto con un versículo de la palabra del Señor. Esta es la versión Torres Amat, Génesis 2:8. Dice, había plantado el Señor Dios desde el principio un jardín delicioso en el que colocó al hombre que había formado. Esto nos habla, obvio, del huerto que el Señor puso en el Edén. Pero me llama la atención esta versión porque dice que había preparado desde un principio. O sea, primero preparó el lugar y después puso al hombre dentro de ese huerto. Entonces, si lo traspolamos a la familia, vamos a ver que el Señor primero idea a la familia en el cielo para después poner a un hombre y a una mujer dentro de ella. ¿Sale? Entonces, Dios está interesado porque su idea, su creación, su diseño, su modelo, viene de parte del Señor. Dice la palabra de Dios que de Él, de Dios, el Padre, toma nombre toda familia que está en el cielo y que está en la tierra. Entonces nos da a entender que el diseño viene desde el cielo. Y esto es bien importante que no lo perdamos de vista. ¿Por qué? Porque la familia en estos tiempos se ha distorsionado. Se ha perdido el concepto de familia totalmente. O sea, ya el papá tiene un papel, estoy hablando de la sociedad actual, ¿eh? Sí. O sea, el papá tiene un rol, un papel, una responsabilidad y que a veces no la toma en cuenta. La mamá tiene otra, que por necesidad que la mamá tiene que trabajar, ya no le alcanza el tiempo para cumplir su papel dentro de la familia. Y por consiguiente los hijos, pues a veces se van, a veces criando solos, ¿no? Dentro de la familia. Y eso ha venido a distorsionar ese modelo. Y es por eso
que el Señor está interesado en la familia. ¿Por qué? Porque está interesado en nosotros como personas y nosotros conformamos a la familia. Entonces, mi idea es esta. El Señor preparó un lugar llamado familia para ponernos a nosotros ahí y poder desarrollarnos integralmente dentro de esa familia. Y eso tenemos que entenderlo nosotros en este tiempo. Fíjate que no es necesario o no es indispensable tener fundamentos o conocimientos bíblicos para darnos cuenta de eso. Yo te puedo platicar que he conocido testimonios de compañeros de trabajo que no conocen la palabra del Señor, pero sin embargo ellos están preocupados por lo que le pasa a su familia. Y buscan ayuda, tratan de buscar ayuda. Y ese es algo que también tenemos que practicar, ¿no? O sea, la ayuda, dónde, cómo, cuándo, dónde, ¿sale? Pero primero tendríamos que ver la situación en la que estamos como familia y como personas, ¿no? Y haciendo un paréntesis a esto que acaba de decir, la idea de este podcast es expandir el reino. Y si tú como familia, y si tú tienes alguna necesidad en tu familia y no sabes a dónde acudir, te esperamos en la Iglesia Emmanuel. Dios tiene planes para ti, Dios tiene planes para tu familia. Cierro paréntesis. Ok. Mira, quiero añadir algo respecto a lo que hablaba mi esposo. En la palabra está escrito que el ladrón dice que vino para robar, matar y destruir, ¿no? Entonces tengamos esto presente, de que el enemigo lo que ahorita está buscando es destruir las familias, que aquel diseño que Dios pensó, ¿sí?, en lo eterno, quiere que ahorita las familias de ese tiempo sean diferentes, los roles se han cambiado, ya no se lleven a cabo el papel que ha dejado estipulado por medio de su palabra. Entonces esa es la parte que a nosotros como hijos de Dios sí nos preocupa, porque tenemos una familia, el Señor nos ha dado una responsabilidad, tenemos hijos y nos ha dado una responsabilidad muy grande con la cual tenemos nosotros que aplicarlo, ¿no? Que aplicarlos. Entonces el Señor quiere ahorita en este tiempo, y es tiempo de restaurar familias, no es tiempo de restaurar, y por lo tanto algo que les mencionaba, es importante que el varón, porque yo leyendo el versículo primero que veíamos, para que el varón tenga las bendiciones que decía de una mujer fructífera, los hijos alrededor de la mesa, ¿verdad? Y los compara con los hombres, para tener esas grandes bendiciones, primeramente el varón es el que debe de tomar esa iniciativa. Entonces, el enemigo quiere robar, pero nuestros esposos, las cabezas del hogar, deben de entender este punto, ¿verdad? Que ellos deben de tomar la iniciativa de enderezar una familia si es que no está bien nuestra familia, que el varón lo haga, porque todos los demás vamos a dar aquí esa línea, ¿verdad? Que tienen mucha tarea. Tenemos mucha tarea. Y es que no es solamente porque el conocimiento lo podemos tener. Podemos decir, sé qué rol le toca al esposo, a la esposa, a los hijos, incluso podemos predicar, ¿no? Pero no solamente se trata de saberlo, sino bajarlo a la práctica y empezar a desempeñar. Yo creo que socialmente hablando, esa es una de las tareas más complicadas, porque actualmente en la sociedad el trabajo, las actividades de los hijos, las actividades de la iglesia, las actividades nos llenamos de actividades y de pronto queremos hacerlo, pero ya no hay para dónde hacerse, ¿no? Claro, no es un pretexto, pero estoy poniendo algo sobre la mesa que a veces es real y que uno puede tener la mejor disposición, pero de pronto ya no hay como para uno empezar a decir, ok, voy a cumplir mis tareas como padre, mis roles como padre. Claro, con eso no digo que estoy justificando, pero sí es poner en la mesa, que es entender qué es lo que tengo que hacer, pero entonces también empezarlo a hacer. La verdad es que Dios les ha dado a ustedes como mujeres un sentido común que a veces uno como hombre no hemos desarrollado o no lo tenemos, y es esa parte que de pronto nos dicen, hey, estás dejando de hacer esto con tus hijos, oye, esto no está bien, y la verdad es que a veces el orgullo puede impedirnos, porque decir, no lo estoy haciendo bien, desde ahí ya como que uno pone una barrera, pero es importante escuchar, cumplir un rol, aceptar un rol, y de ahí poder
tener la capacidad de decir, lo voy a hacer, ¿no? Y poner parámetros, decir, ok, a corto, mediano y largo plazo. Al final del día nos edifica y nos conviene, ¿no? Y quisiera aportar solamente que la UNICEF señala que la participación activa de ambos padres en la crianza se asocia con mejores resultados académicos, emocionales y por supuesto sociales y para nosotros espirituales. Entonces, si nosotros los cumplimos, por ende nuestros hijos los van a hacer, porque ellos van a decir, mis papás están activos, mis papás están en la iglesia, mis papás sirven, mis papás transmiten ese amor, les creo. Entonces ellos ni siquiera les vamos a decir, háganlo, ellos lo van a hacer, ¿no? Los hijos copian, ¿verdad? Eso, Sí. justo eso. Son ejemplo, vamos, los padres somos ejemplo. Entonces, lo que ellos ven en nosotros, ellos mismos lo reciben y lo aplican. Entonces, debemos de ser ejemplo. Cuesta, claro que cuesta, no es fácil, pero de que podemos lograr con la ayuda del Señor, lo podemos. Me ganó. Estamos hablando de ser ejemplo, porque podemos predicar y decir, pero si no lo estamos experimentando, difícilmente nuestros hijos, nosotros mismos, vamos a creernos entre nosotros. ¿Cómo como esposas, como mujeres, como mamás, podemos crear un ambiente sano en nuestra familia? Ayúdenos a Pues desarrollar eso. para poder crear un ambiente sano, como decíamos desde el principio, nuestra base es la palabra de Dios. Esa es nuestra base. Entonces, si entendemos lo que está escrito y como decíamos, lo recibimos, lo ponemos por obra, es como podemos nosotros aplicarlo. Entonces, para esto, quiero compartirles el versículo que está en el Salmo 127:1, que dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, aquí hay algo muy importante, porque para empezar, es una advertencia que nos está dando el Señor. Te está diciendo, si Jehová no edifica la casa, en vano, ¿sí?, trabajan los que la edifican. Entonces, ¿queremos familias restauradas? Pongamos ojo a este versículo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente que nuestro cimiento es el Señor Jesucristo. Es nuestra cerilla, ¿sí? Entonces, al estar Él entregándole el control de nuestra familia, entonces, por consecuencia, los que conformamos la familia, vamos a poder tomar nuestro rol. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo y aplicando lo que es la palabra. Entonces, este versículo es algo que sí nos puede ayudar, que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan. Entonces, si le entregamos al Señor nuestra familia, el trabajo que hagamos como padres nos va a respaldar. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar la sabiduría necesaria para saber guiar a cada uno de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, yo creo que nuestro fundamento es Cristo, ¿sí? La roca es Cristo y Él es el que debemos de decirle, Señor, tú edifica nuestra casa para que tomemos buenas decisiones y sepamos guiar a nuestra familia. Pero imagínense, ¿quién en su sano juicio le expone las responsabilidades de ser padre y dice feliz y contento, sí, yo quiero ser papá, yo quiero ser el esposo, le quiero ser responsable? Si supieran, lo harían. No, si yo no lo haría. Por eso es de que a veces nada más bueno, la gran mayoría de nosotros dentro de la sociedad no tenemos un parámetro, mejor dicho, un ejemplo sobre el cual basarnos de cómo se debe de llevar una familia, un matrimonio, ¿sale? Ese es el gran problema. Y cuando nos enfrentamos a la palabra, como lo dice mi esposa, donde la palabra nos pone nuestras responsabilidades, entonces muchos dicen, no, pues no voy a dar el kilo, o sea, no voy a poder. No la voy a armar. No la voy a armar. Mejor no me comprometo, no me caso, o no tengo hijos, ¿no? Sí. Pero para los que piensan de eso, de esa manera, fíjense que encontré un texto y me gustó mucho. Y yo quiero compartirlo con ustedes y con todos ustedes. Suéltalo. Para aquellos que piensan que son papás o que Dios les dio el privilegio de ser papás y sienten que no van a dar el ancho, o sienten que a lo mejor Dios se equivocó en darles hijos porque no son los más adecuados, déjenme decirle que en la Biblia había un hombre
que Dios lo escogió precisamente para ser papá, para ser padre de familia, y no solamente de sus hijos, sino de su descendencia. Y le dio esa responsabilidad de transmitir la fe en Dios, no solamente a sus hijos, sino para sus descendientes. Y este hombre se llamaba Abraham. Les leo Génesis 18-19, en la versión del libro del pueblo de Dios, dice: porque yo lo he elegido, hablando de Abraham, o sea, yo lo he elegido para que enseñe a sus hijos y a su familia después de él que se mantengan en el camino del Señor, practicando lo que es justo y recto. Entonces, para aquellos que pensaban que son papás nada más por azares del destino y que a lo mejor no. Si somos papás nosotros y si son papás aquellos que nos están viendo, es porque Dios de antemano ya nos ha escogido para transmitir el mensaje de Dios a nuestros hijos y a nuestros descendientes. Entonces, si Dios nos escogió, Dios nos va a dar la capacidad, las herramientas de poderlo hacer. ¿Qué es lo que necesitamos? Primero es que nos caiga el 20, en dónde estamos parados, buscar ayuda a través de la palabra del Señor y mediante los medios adecuados y salir adelante. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Por más que esté deteriorada una familia, yo creo en la promesa de la palabra del Señor que sí se puede restaurar una familia. Se me venía a la mente algo. Estamos en una era moderna, en una era en donde, oye Siri, ¿cómo hago tal cosa? Oye Siri, ¿cómo puedo ser buen papá? Sí, que nos diga. Entonces, justo, hermano, usted lo decía de una manera importante. No puedo tratar de ser buena esposa, buen esposo, buen padre en un medio en el que el fondo es vacío. La palabra no es vacía. La Biblia tiene poder. Sí. Es palabra viva. Sí, y entonces cuando uno como familia lo hemos experimentado, y yo sé que ustedes también y mucha gente que nos está viendo, cuando uno realmente desea una familia sana, una familia restaurada, una familia unida, leer la palabra y enseñarla a los hijos, creo que eso es bien fundamental. Que los hijos, rápido, una anécdota, ejemplo, todas las noches nuestros hijos antes de dormir nos dicen: mamá, ¿pero ya te puedes ir con nosotros para leernos una historia? Entonces ellos, aunque tienen 3 y 8 años, ellos anhelan ese momento de la noche en el que los 4 nos acostamos en la cama y estamos leyendo un versículo de la Biblia. Y entonces hay un momento en el que primero uno ora y luego el otro ora y entonces hacemos una oración final. Y a lo mejor esto es algo, no es un cuento de hadas, ¿verdad? Pero es la palabra y para ellos ese es un momento especial. Sí. Entonces, si nosotros ponemos la palabra de Dios y todo lo que nos enseña como nuestro principio, como nuestro valor, como lo más importante, que usted lo decía, hermana Abby, va a haber familias fortalecidas. Porque no es a través del Siri o de Alexa y ChatGPT, sino de la palabra de Dios. Sí. Sí. Y que tenemos una anécdota que en una ocasión me enfermé así como de la nada, me dio un dolor, ¿te acuerdas? Y total que llamamos a los paramédicos, porque andábamos en un lugar que no conocíamos, y llegaron los paramédicos y mi hijo, el más chiquito, es algo que, con lo que dice mi esposa, me ministró y dije, wow. Cuando yo me sentía mal, mi esposa dijo, estaba yo por teléfono hablando con ella porque estábamos un poquito separados, y me dice, vamos a orar. Yo pude ver el milagro de Dios en esa oración, pero lo que me impresionó fue que mi hijo, al llegar, el paramédico, dijo, no, dice, tranquilo, dice, ya oramos con mi papá, ya se sanó. Entonces, yo puedo ver que cuando uno les instruye, cuando uno les ministra, cuando uno está ahí, claro, no poniéndome de ejemplo como buen padre, pero hay un resultado. Seguramente ustedes, hermano. Ahora, platicando con mi esposa, de pronto un día llegamos a la conclusión, que seguramente ustedes de igual forma, que es más fácil llevar un matrimonio
una familia, un núcleo en orden y llegar a un punto en donde uno pueda hasta cosechar, como dice la Biblia, ¿no? A llegar a un punto en el que todo esté en desorden y que ahora se tenga que invertir tiempo, lágrimas, esfuerzo para tratar de restaurar. ¿Por qué lo digo? Porque ambos, de lo que comentaban, abordaban la palabra restaurar. La verdad es que estamos tan acostumbrados ya lo dañé, ya lo descompuse y ahora, bueno, busquemos formas para restaurar. Claro, la Biblia para eso nos enseña, ¿no? Pero en base a eso, Armando y hermana Ave, ¿ustedes cómo han podido experimentar y cómo nos podrían edificar en esa parte para poder tener o llevar a una restauración cuando ya hubo una herida dentro de uno de los miembros de nuestras familias? Mira, yo creo que debe de haber una disposición. O sea, esto si no detecto yo el problema, si no sé que existe el problema, difícilmente le voy a dar solución. Entonces, cuando nos damos cuenta que nuestra familia necesita una restauración, por X o Y, ponle el problema que quieras, tal vez violencia familiar, tal vez carencias económicas, tal vez problemas, no sé, de alcoholismo, drogadicción entre los hijos o algún otro miembro de la familia. O sea, pongámosle el problema que sea, pero que se necesite una restauración. Debe de haber, número uno, debe de haber la conciencia de que necesitamos ser restaurados dentro de la familia. Yo decía, sí se puede. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Entonces, si Dios lo promete, Él lo va a cumplir. Pero necesitamos poner nuestra parte. Necesitamos poner nuestra parte. Es como una plantita que mientras esté verde, aunque se vea toda seca, pero Hay esperanza. hay esperanza. Sí. Hay esperanza. Y va a costar trabajo, porque también no es de la noche a la mañana. O sea, hay heridas, las heridas que más duelen son las heridas de la familia o dentro de la familia. ¿Sale? Sean palabras o sean golpes, sean acciones, son las heridas que más duelen, las que más marcan a un ser humano. Pero también dentro de la familia es donde encontramos la sanidad o la restauración dentro de la familia. Entonces, mientras la plantita esté verde todavía, con una hojita en verde y todo lo demás seco, se puede restaurar. Se puede restaurar, pero volvemos a lo mismo. Necesitamos basarnos en la palabra del Señor y buscar ayuda, porque solos no se va a poder. O sea, solos con la simple intención o la simple voluntad, no se va a poder. ¿Va a costar trabajo? Sí. ¿Va a llevar tiempo? Sí. Pero debemos de ser pacientes como el sembrador, ¿no? Que siembra su semilla con la esperanza y con la paciencia de que un día va a cosechar, ¿no? Sí. Entonces, así debe ser con la familia. Sí. Y añadiendo esto a lo que decía mi esposo, quiero compartirles, ¿verdad? Un testimonio. ¿Por qué? Porque somos un matrimonio, somos una familia, somos invitados, pero no estamos aquí porque somos perfectos, ¿sí? Eso que quede claro, no somos perfectos. Quisiera. Sí, quisiéramos, pero estamos en ese proceso donde el Señor está trabajando. ¿A qué voy? Hablaba mi esposo de que debe de haber restauración y sí, efectivamente nosotros hemos experimentado procesos a veces difíciles y algo que nos pasó hace tiempo. Yo recuerdo que hubo un tiempo que era algo recurrente, donde cuando mi esposo llegaba del trabajo a veces llegaba un poquito como malhumorado, enojado, y veíamos que era pues por el estrés del trabajo. Él no lo detectaba, ahí es donde cae, ¿no? Él no lo detectaba. Sin embargo, nuestros hijos sí lo detectaban porque ellos así como que escondidas en el inicial, ¿por qué llega mi papá así? Es que así como que no como ya a gusto. ¿Por qué? Porque llegaba y comíamos, entonces ya no como a gusto. Entonces, como ambos me lo expresaron, yo dije, aquí hay algo que atacar porque como que no está algo bien.
Entonces, ya como, ok, les dije, no, ya no pasa nada. Pase otro tiempo y otra vez y así. No, no, pues ya es algo que debemos de arreglar porque no podemos estar así si ya los dos me expresan algo. Entonces, es pues que ve el esposo, ¿no? Vamos a platicar los cuatro, a ver, para que podamos solucionar algo. ¿Por qué? Porque vemos que eso lo podemos solucionar en familia. Entonces, expresa tu sentir y yo les apoyaba, ¿no? Yo también apoyaba de que realmente así era. 3 contra 1. 3 contra 1. Entonces decía mi esposo, pero es que yo no me doy cuenta que llego así. Entonces le digo, pero es que ya el número 1 dijo que sí, el número 2 también. Y yo me doy cuenta que sí, le digo, entonces tenemos ahorita este problema. Entonces tenemos que solucionarlo. ¿Por qué? Porque precisamente los corazones de nuestros hijos están siendo dañados. A lo mejor yo le digo, yo voy a decir, no, pues yo aguanto, ¿no? Pero uno siempre mira de que los hijos se encuentran bien. Entonces al hablarlo, mi esposo pues lo aceptó, dijo, bueno, no me daba cuenta, pero si realmente está pasando esto, yo les pido perdón, yo quiero no quiero que vuelva a pasar, y yo necesito el perdón de todos. Tuvimos un tiempo de verdad de familia bien bonito, porque el hecho de pedir perdón es un tiempo de empezar a sanar, ¿sí? Obvio que a veces hasta hubo lágrimas, ¿verdad? Pero si algo a mí me llenó fue que mi esposo aceptó y después de ese día, gracias a Dios, sí cambió, porque yo creo que él tenía presente, si yo llego así y ellos nos estoy afectando, pues él le cae el 20 de que no puede ser así. Entonces de ahí en adelante, gracias a Dios, eso quedó en mi casa, ¿no? Pero no somos una familia perfecta, les decía. Sí tenemos situaciones que a veces las tenemos que solucionar como familia, pero también en alguna ocasión hemos recurrido a nuestros pastores. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos el consejo de nuestros padres espirituales. ¿Por qué? Porque estamos bajo una cobertura y si sabemos reconocer esa cobertura, sí, si nosotros los buscamos porque sabemos que son nuestros padres y de ellos necesitamos un consejo, un consuelo y también una guianza. Entonces, no somos perfectos, pero estamos en el proceso de seguir mejorando como familia. Y esto me lleva a recordar al episodio 1, si no lo han visto, véanlo, en donde se habla del Día del Señor. Y una de las cosas que van a pasar antes del Día del Señor es que el espíritu del día sí va a hacer que el corazón de los padres se reconciliará con los hijos y el de los hijos con los padres. Y si estamos hablando de la restauración, yo me recuerdo que en alguna ocasión yo le escuché decir sobre este texto tan importante que está en Malaquías, el papel de los padres. Cuéntenos. Fíjate que antes de tocar ese texto, basarnos en ese texto, hay que ver el contexto. Porque antes de una restauración entre padres e hijos o entre familia, si leemos el contexto de Malaquías, primero tiene que darse la restauración con Dios y después con la familia. Y eso es algo clave que tenemos nosotros que aprender. O sea, si no restauramos primero nuestra relación con Dios como personas, difícilmente lo vamos a lograr como familias. Ahora, cuando el texto de Malaquías nos dice que el Señor está prometiendo, fíjense bien, o sea, está prometiendo que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Hay que ver el turno. ¿Quién es primero? ¿Quién toma la batuta? El papá. O sea, el corazón del padre, de los padres, porque cuando buscamos esta palabra padres no se refiere a papá y mamá, sino a papá. Entonces, es el padre el que tiene que buscar, tiene que tomar la batuta, es el que debe de iniciar la restauración. Ojo, tú, Roberto, yo, Armando y todos los que nos están viendo, tenemos una responsabilidad como padres, como varones, de restaurar primeramente nuestro corazón y después el corazón de nuestra familia. ¿Sale? Entonces, esto es bien importante. La promesa ahí está, pero requiere nuestra disposición. Y de que nosotros como varones tengamos el impulso de buscar la restauración con nuestro cónyuge y luego con nuestros hijos. ¿Sale?
Entonces yo creo que ahí radica la importancia de ese texto. Sí, y es entender el rol, ¿no? Y aceptarlo. Porque al final del día, vuelvo al tema, de nada me sirve saberlo si no voy a accionar, ¿no? Sí. O sea, de nada me sirve tener tanto conocimiento si no voy a decir, ok, estoy dispuesto. Y eso habla de valentía. Sí. Y cuando dice restaurar, para poder restaurar la familia, los hijos, que podría ser padre para los matrimonios jóvenes, para los padres que están siendo por primera vez, digo, estamos enfocándonos ahorita en este momento en padres, que no lastimen, que no hieran y después restauren. Claro, si están en esa etapa, así es, pero que busquen la manera de llevar un orden, de entender cuál es el rol que nos corresponde amar, cuidar y poder hacerlo de la forma más correcta, ¿no? Entonces, cuando entendemos esta parte, pero también quiere decir que hay heridas, ¿no? Y a veces son las que nos impiden. Yo le decía a mi esposa, cuando tú eres papá, te saca lo mejor y lo peor, ¿no? De uno. ¿Por qué? Porque al final del día repites patrones, quieres hacer lo mejor de lo que nuestros padres lo hicieron y terminas equivocándote al final del día y es válido. Entonces, pero cuando habla de una restauración, es con el padre también. Cuando tú tienes que llevar tu corazón a esa restauración, a esa conexión nuevamente y dentro y fuera de la iglesia vamos a encontrar que muchas veces no tenemos una identidad de padre, ¿no? Incluso yo platicaba apenas con un amigo que ya es un poquito mayor, más que yo, y él me decía, yo hubiera anhelado, así me lo dijo, dice, que por lo menos mi papá me hiciera así un día. Y dije, qué fuerte. Ya ni siquiera eran palabras, o sea, eran un gesto, un contacto, ¿no? Sí. Y de pronto cuando no lo hay, pues uno empieza a cerrarse. Entonces de pronto, ¿cómo uno quiere ser amoroso con el hijo cuando uno no recibió? Entonces esa es la restauración que si uno sabe que necesita, es buscarla. Y lo que decía la hermana Ave, tenemos un padre espiritual, tenemos un padre en la iglesia y es acudir. Y al final del día también es la oración, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos decir, Señor, restaura esta área y Dios puede levantar paternidad en quien menos nos imaginamos, ¿no? Entonces eso es algo que... Estamos platicando sobre cómo restaurar la familia, cómo restaurar el corazón de los hijos, pero ¿qué hay del matrimonio? ¿Cómo, hermana Ave, cuéntenos, cómo podemos cuidar nuestro matrimonio? Pues mire, según hablamos de Efesios en 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, aquí el hombre dice que sea respetado, pero la mujer necesita ser amada. Entonces yo me traslado a Efesios 5:28, hermana, que dice, el esposo debe de amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cómo un varón cuida de su cuerpo? Se alimenta bien, a lo mejor se ejercita, cuida su figura, lo procura. Entonces, ¿qué varón no cuida de su cuerpo? Y entonces, al saber cuidar su propio cuerpo, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces? Ese mismo cuidado lo debe de trasladar hacia su esposa. Vamos, el cuidado de decir, yo te voy a procurar, yo te voy a proteger, es la forma de cómo una mujer puede sentirse amada, ¿sí? Donde va a procurar el varón cuidarla, darle la atención que requiere, sentirse especial. La esposa, de esa forma yo creo que nosotros podemos sentir amadas. Ahora, el varón, se pide que el varón sea respetado. Yo me voy a Efesios 5:23, que dice, porque el esposo es cabeza de su esposa. Entonces, para que yo respete a mi esposo, yo debo de reconocer primeramente el liderazgo que el Señor le ha dado. Si le ha dado un liderazgo del cual yo como mujer no se lo puedo quitar. Donde en muchas ocasiones o muchos matrimonios tiende a darse el matriarcado, donde la mujer toma el control de la familia. Y cuando toma el control, ya se perdió el orden que el Señor estableció. Entonces, ¿de qué forma yo respeto? Dándole el lugar que el Señor primeramente le ha dado, no ser cabeza de mí,
¿sí? Pero ¿por qué va a ser el cabeza a mí? Porque yo he visto que mi esposo también se ha alineado y él se ha dejado también gobernar o ser Cristo su cabeza, ¿sí? Entonces, cuando él reconoce que se deja dirigir por Cristo, la mujer y los hijos por él también se sujetan. Y el decir yo me sujeto no significa que yo voy. ¿no? Es que muchas mujeres, ¿qué es lo que dicen? Cuando la gente se va a sujetar, es que es una sumisión. No ven desde el punto de vista de que la mujer es sumisa, es como que la esclava, la mujer. No digo nada, calla y obedece. Y no, realmente el texto no significa eso, es que es darle lugar. ¿Por qué? Porque yo sí creo que el Señor, al ponerlo como cabeza, primera porque le ha dado una responsabilidad del que Él va a rendir cuentas tanto de mí como de mis hijos, primeramente. Si yo entiendo esa parte, que Él va a dar cuentas delante del Señor, entonces yo me sujeto y entonces yo quiero ser esa buena esposa, ¿sí? Entonces yo quiero ser esa ayuda idónea para que Él pueda entregar buenas cuentas. A mí me corresponde entonces respetarlo, dándole el lugar que el Señor le ha puesto. Y Él, de la misma forma, Él me ama cuando Él dice, yo te protejo, yo te cuido, yo te proveo de lo que tú necesitas, porque eres lo que más amo, eres el vaso más frágil y de esa forma yo te voy a tratar. Entonces yo creo que de esa forma podemos cuidar nuestro matrimonio y podemos nosotros ir tomados de la mano para alcanzar sobre el versículo que hablábamos al principio, ¿verdad? Ese modelo de familia que estamos todos ahorita trabajando, queremos alcanzar una perfección, sí, no la hemos alcanzado, aún no, pero sabemos que con la ayuda del Señor lo podemos. ¿Verdad? Hay mucho más, yo creo, que podemos seguir platicando, porque este tema es muy extenso y pudiéramos enfocarnos solo en la mamá, solo en el papá, solo en los hijos, pero el tiempo se nos está acabando. ¿Qué les parece si hacemos un cierre? Y cada quien dice 2 o 3 palabras que puedan resumir todo este contenido para que la gente se quede con algo. ¿Por dónde empezamos? Por acá. Ok, mira, yo quiero hacer énfasis en lo siguiente, que para que una familia se restaure debe de haber disposición para que Dios trabaje primeramente en el corazón de uno, ¿vale? Cuando el corazón cambia, las relaciones cambian. Me estoy refiriendo dentro de la familia. Pero es necesario buscar de Dios, basarse en la palabra del Señor y buscar ayuda. Solo no podemos, necesitamos ser guiados, necesitamos ser aconsejados. Y gracias a Dios, aquí en la Iglesia de Cristo Emmanuel contamos con consejeros familiares, matrimoniales, que nos pueden ayudar a guiarnos para una verdadera restauración dentro de la familia o dentro del matrimonio, según sea el caso, ¿no? Entonces, ¿se puede? Sí se puede, siempre y cuando haya disposición. Yo lo que quiero añadirles es que como familia busquemos permanecer en la dirección del Señor, mantenernos humildes, buscar siempre ayuda como matrimonio. Si es necesario hablar las cosas, no callárnoslas, porque cuando nos guardamos las cosas no nos permite avanzar. Entonces, no hay como mantener confianza, unidad y bueno, siempre sustentándonos con la palabra podemos encontrar una solución que estemos necesitando. Perfecto. 2 cosas, empatía. Conozco el rol de mi esposa, conozco el rol de mis hijos, entiendo mi rol y conozco mi rol. Y como soy empático con mis hijos, con mi esposa, marco esa pauta para poder decir, ok, todos estamos en el proceso. Y la otra que creo que la mencionamos indirectamente, comunicación. Es fundamental que nos comuniquemos cómo estamos activando, desarrollando cada rol, porque de pronto puede haber malos entendidos, porque tal vez lo estamos haciendo, pero no lo estamos comunicando. Y tal vez la otra parte de la misma manera. Yo creo que me quedo con tiempo, esfuerzo y amor. Tiempo para sentarnos a la mesa. Esfuerzo porque todos los días tenemos que poner ese extra para atender, para cumplir, para estar. Y amor,
porque sin amor no somos nada. Hacemos una Muy bien. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, por la visita, Señor, de este matrimonio, porque a través de las experiencias que tú has dado, aprendemos, Señor, pero también podemos llevar información y herramientas, Señor, para nuestro hogar, porque queremos cumplir, Señor, cada rol, queremos desarrollar un matrimonio, una familia estable y que esa misma te puede dar a ti la gloria, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Si este contenido te gustó, compártelo. Compártelo con alguien que creas que pueda edificarle, con tu familia, con tus amigos. Síguenos para que puedas seguir escuchando la palabra de Dios y siendo edificado. Te invitamos a que nos veas en el próximo episodio y nos despedimos. Adiós. Bendiciones a todos.